Hola, bienvenidos al primer problema de conversión de unidades. El problema que vamos a realizar es el siguiente. Veamos el enunciado. Nos indican que el calor específico del aire viene dado por la ecuación Cp igual a A más Bt más Ct cuadrado, donde Cp es el calor específico en unidades de caloría gramo mol Kelvin y la temperatura se sustituye en la ecuación en Kelvin. ¿Cómo quedaría la ecuación si se desea obtener Cp en BTU libra-mol Rankine y sustituir la temperatura en Rankine? Para resolver este problema debemos tener en cuenta unos factores. Y es que el primer factor se refiere a la temperatura. Tenemos dos maneras de manejar la temperatura, dependiendo de lo que se trate. Cuando la temperatura se refiere a algo que mido, es decir, a la variable temperatura que le mido a un cuerpo o a un fluido, sabemos que eso lo medimos con un termómetro, con un termopar, una termocupla, algún dispositivo, ¿verdad? Para medir la temperatura, no importa cuál sea. Utilizo para convertir esa temperatura, ese número, las ecuaciones que nos permiten llevar un grado a otro. Por ejemplo, la temperatura en grados Kelvin no es más que la temperatura en grados centígrados más 273,15. O la temperatura en grados Fahrenheit no es más que la temperatura en grados centígrados multiplicado por 1,8 más 32, etcétera. Porque me estoy refiriendo a la variable temperatura que mido con un dispositivo de medir temperatura. Ahora, tenemos el segundo caso donde la temperatura aparece como una variable combinada con otras para expresar un número. Por ejemplo, BTU sobre libra Kelvin, ¿verdad? Yo ahí, ese Kelvin que está allí, si bien representa una unidad de temperatura, el número no está representando algo que mido con la temperatura. La temperatura es una variable derivada, no es fundamental en esa cantidad. Entonces, para convertir una unidad a otra, lo único que utilizo es la amplitud de la escala. En relación a la amplitud de la escala, es importante recordar que la escala en centígrados o la escala en Kelvin tienen la misma amplitud, lo que está es desplazada en el valor de referencia. Análogo ocurre con la temperatura en Rankine y la temperatura en Fahrenheit. Están desplazados el valor de referencia, pero la amplitud de la escala es la misma. No así ocurre cuando comparo la temperatura en centígrados con la temperatura en Rankine o la temperatura en Rankine con la temperatura en Kelvin, por ejemplo. ¿Ok? Es decir, centígrados y Kelvin tienen la misma amplitud de escala. Rankine y Fahrenheit tienen la misma amplitud de escala. Pero entre estos dos grupos, entre sí, tienen amplitudes distintas, siendo la amplitud de la escala Fahrenheit y Rankine menor que la amplitud de escala entre centígrado y Kelvin, comparando estas dos familias. ¿Ok? De tal manera que la amplitud de la escala en centígrados o de la escala en Kelvin es 1,8 veces la amplitud de la escala con respecto a Fahrenheit o con respecto a Rankine. Y ese valor es el que voy a utilizar para convertir la temperatura cuando se refiere a una unidad que está combinada con otras. Es decir, que la temperatura como tal no la mido con un termómetro, sino que es una cantidad que es derivada, es producto de una energía, vamos a llamarlo de esa forma. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a ver que vamos a tener dos tipos de manipulaciones. Cuando convertimos la variable temperatura para sustituirla en lugar de Kelvin, como nos dice el problema, Rankine. Y para hacer el cambio de la unidad Kelvin, que está en caloría gramo mol Kelvin, a BTU libra mol Rankine. Bueno, sin más conversación, vamos al problema. Entonces, como decía, nos piden
básicamente Cp, que está en calorías sobre gramo mol Kelvin, nos piden que esté en BTU sobre libra mol Rankine. ¿Ok? Para ello, tenemos que considerar los factores de conversión que nos permiten llevar una unidad a otra. Hablemos un poquito de esto. Los factores de conversión son cantidades que digo, tal unidad es tantas veces tal unidad. ¿Ok? Y si yo estoy diciendo que dos cosas son iguales, me permite que, de acuerdo a la conveniencia del problema, yo pueda expresarlo en fracciones. Y si esto es igual a esto, y yo coloco esta cantidad como numerador y esta como denominador, si son iguales, al hacer el cociente, eso será igual a 1. O si hago el cociente de esta manera, también será igual a 1. Entonces, para hacer las conversiones, yo lo que hago es multiplicar por factores que son unitarios, porque es el cociente entre estas dos cantidades que estoy diciendo que son iguales. Y si multiplico por 1, aparentemente no estoy haciendo nada, pero sí estoy llevando una unidad a otra a través de la equivalencia entre cantidades que corresponden a unidades diferentes. Por ejemplo, vamos a nuestro problema. Tenemos que una caloría es exactamente igual a 4,1868 joules. Para lo cual, entonces, yo escribiré esta cantidad, esta igualdad, en la conveniencia que me permita llegar a las unidades que estoy buscando. Entonces, si Cp viene originalmente en calorías sobre gramo mol Kelvin, me interesa que la caloría quede en el denominador. ¿Para qué? Para cuando yo la opere con esta caloría se me simplifique y pueda llegar a la unidad que estoy buscando. Entonces escribiré la caloría en el denominador y en el numerador escribiré la otra cantidad. De tal manera que calorías con calorías se simplifican. ¿Ok? Me quedan joules. Y de la misma manera sé que un BTU no es más que 1055,056 joules. Entonces, joules y joules se van y me queda BTU, que es lo que estoy buscando acá. Ahora voy con las unidades de libra-mol. Sé que 454 gramo-mol es una libra-mol. De esta manera, gramo-mol en el numerador se va con gramo-mol en el denominador. Y me queda libra-mol. Y lo que me estaba refiriendo a ustedes en la explicación previa es que de la escala en Kelvin, un Kelvin es 1,8 Rankine. De esta manera, Kelvin y Kelvin se simplifica y me queda Rankine. ¿Ok? Bien, todo esto lo multiplico y en este problema me da que eso es 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Que si Cp, que viene en calorías sobre gramo mol Kelvin, yo lo multiplico por 1, me da el nuevo Cp en las unidades que estoy buscando, que son BTU sobre libra mol Rankine. ¿Ok? ¿Y quién es este Cp? Este Cp no es más que la ecuación que nos están dando al principio del problema, que es esta. ¿Ok?
Es decir, A más B por T más C por T cuadrado. ¿Ok? Entonces, quedará, ¿verdad? CP no es más que lo que viene dado como A, vamos a pasar la página, A más B por T más C por T cuadrado, eso es CP, que viene en caloría gramomol Kelvin. Si yo todo esto lo multiplico por 1, dije que me daba CP', que viene en BTU sobre libramol Rankine, que son las unidades que estoy buscando. ¿Ok? Aquí fue casualidad, pero este 1 pudo haber sido perfectamente cualquier número. ¿Ok? Ahora bien, tengo la primera parte del problema hecha. La segunda parte nos dice, quiero colocar, sustituir la temperatura en lugar de en Kelvin, en Rankine. Para lo cual utilizo las ecuaciones de conversión de temperatura. Entonces, la temperatura en Kelvin sé que es igual a la temperatura en grados centígrados más 273.15. De esta manera, la temperatura en centígrados despejando será la temperatura en Kelvin menos 273.15. Ustedes verán que en lo que acabo de escribir, la temperatura en Kelvin está sin el grados y la temperatura en centígrados está con un cerito. Y es simplemente por notación. Temperatura en Kelvin es una de las temperaturas que se expresa en grados absolutos. Su valor mínimo de temperatura es 0, no tiene valores negativos. Mientras que la temperatura en grados centígrados, su valor mínimo no es 0, ¿ok? Porque no se refiere al cero absoluto, sino a un valor de referencia que se utiliza. ¿Cuál valor de referencia se utiliza? Bueno, podemos ver en la historia de las temperaturas, de las unidades de temperaturas, que en algún momento se ha utilizado el punto de congelación, en otros el punto triple, en otro la temperatura de ebullición, etc. Lo cierto es que las temperaturas relativas no tienen un cero absoluto, por lo tanto, nosotros podemos apreciar temperaturas con valores negativos. ¿Ok? Volviendo al problema, la temperatura ahora en grados Fahrenheit será igual a 1.8 la temperatura en grados centígrados más 32. Y esta ecuación la sustituyo en esta. Entonces, sustituyendo me queda que la temperatura en grados Fahrenheit será 1.8 veces la temperatura en Kelvin, en grados centígrados, que será la temperatura en Kelvin menos 273.15 más 32. Agrupando términos acá, me queda que la temperatura en grados Fahrenheit será 1.8 por la temperatura en Kelvin menos 273.15 por 1.8 me dará un número que cuando sumo con el 32 resulta en menos 459,67. Y la otra conversión de temperatura nos dice que la temperatura en grados Rankine será igual a la temperatura en grados Fahrenheit más 459,67, de tal manera que la temperatura en grados Fahrenheit
será la temperatura en Rankine menos 459.67. Si sustituyo en la ecuación anterior, me queda que 1.8 la temperatura en Kelvin menos 459.67 tiene que ser igual a la temperatura en Rankine menos 459.67. Simplificando, me queda en este problema que la temperatura en Rankine será 1,8 veces la temperatura en Kelvin. ¿Ok? Y entonces la temperatura en Kelvin, ¿ok? Perdón, cuando la mido en Rankine, tengo que dividirla entre 1.8 para que sea igual a la temperatura en Kelvin. Entonces, en mi ecuación anterior, donde vea la temperatura en Kelvin, voy a sustituir la temperatura en Rankine dividida entre 1.8. Entonces, de esta manera resulta Cp', que viene en BTU sobre libra-mol Rankine. Eso tiene que ser igual a A más B por T, que habíamos dicho que era en Kelvin, ¿verdad? Más C por T cuadrado, que dije que era en Kelvin. Sustituyendo la expresión anterior, me queda A más B por la temperatura en Rankine entre 1.8 más C por la temperatura cuadrado en Rankine entre 1.8 al cuadrado. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es sustituir, recordemos, la temperatura en Kelvin es la temperatura en Rankine entre 1.8. Entonces sustituyo todo esto en las expresiones de T en Kelvin. Por eso me queda el 1.8 al cuadrado en este término. ¿Ok? Entonces acá agrupo, voy a agrupar estos dos, voy a agrupar estos dos, de manera que la ecuación resultante es la siguiente. Cp', que viene en BTU sobre libra-mol Rankine, será igual a A más una B' por T en Rankine más C por T cuadrado, C' también, en Rankine. De tal manera que B' será B entre 1.8 y C' será C entre 1.8 al cuadrado. Y esta será, bueno, y esto simplificándolo un poquito más, esto es C entre 3,24. Entonces, finalmente, nuestra ecuación es esta. ¿Quién es B? ¿Quién es A? ¿Quién es C? Son números que en función del compuesto químico, tendrá un valor distinto. Si es el agua, tendrá A, B y C valen X. Si es metano, A, B y C valdrán cada uno un número y así sucesivamente, en función de el compuesto y la especie química. De esta manera hemos llegado al final de este problema. Veremos otros problemas de conversión de unidades. Ven que no es complicado si entendemos lo que estamos haciendo. ¿Bien?
Nos vemos en un próximo video.